Tengan ustedes muy buenos días, chicos. Les habla el profesor Rafael Otazú. Estamos nuevamente aquí en una clase más de aptitud verbal y el día de hoy vamos a trabajar nuestra lección número 6, la cual se va a titular Las ideas dentro del texto. Si recuerdas, en la lección número 3 habíamos trabajado aspectos textuales, aspectos básicos que debemos aprender a identificar en el texto, que eran el tema, la idea principal y el título, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro del texto vamos a encontrar lo que se van a conocer como ideas, ¿de acuerdo? Un texto es un conjunto de ideas. Entonces, esas ideas van a tener una clasificación o o van a ser clasificadas bajo dos tipos. Y es lo que vamos a conocer el día de hoy. Para recordar, primero te he colocado aquí un esquema en el cual te planteo lo que es un texto y cómo está estructurado un texto. Tú recuerdas que el texto es una secuencia de enunciados, ¿de acuerdo? Recuerda que el texto es una secuencia de enunciados que tienen coherencia y cohesión, que ya se te explicó en la primera clase aún en el colegio. Si recuerdas, ahí está, debe estar la lección. Entonces, este conjunto de enunciados se van a organizar en diferentes párrafos o un párrafo. ¿De acuerdo? Un texto puede estar formado por un solo párrafo, por dos párrafos, por tres párrafos, cuatro, cinco, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí básicamente te estoy poniendo una estructura de tres párrafos. Ahora, si te das cuenta, los párrafos están formados también por oraciones. Ese conjunto de oraciones forman un párrafo y ese conjunto de párrafos me va a formar un texto. ¿De acuerdo? Y dentro del párrafo me dice que nosotros vamos a encontrar dos tipos de ideas básicamente, lo que se conoce como la idea principal y lo que se conoce como la idea secundaria. O sea, profesor, cada párrafo puedo ver ahí en el esquema que cada párrafo tiene su idea principal. Sí, chicos, cada párrafo comúnmente en el texto, comúnmente en los textos, cada párrafo trabaja una idea principal. ¿De acuerdo? Y esas ideas principales van a ser acompañadas ¿de qué? De ideas secundarias. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a aprender a reconocer qué es una idea principal y qué es una idea secundaria, complementando, como te digo, lo que ya habíamos trabajado en la lección número 3. Pero recuerda, ¿qué es un texto? Hemos dicho, el texto es una secuencia de enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una oración. O sea, el texto es un conjunto de oraciones que están correctamente ordenadas. ¿De acuerdo? Y ese conjunto de oraciones ordenadas me van a formar párrafos y estos párrafos me van a formar textos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso vamos a llamar nosotros texto, párrafo e ideas principales y secundarias. Ahora bien, continuamos. Pasamos ahora a identificar o explicar qué es básicamente la idea principal, algo que ya se te había explicado en la tercera lección. Se te había dicho que la idea principal es la afirmación más importante que se hace acerca del tema. Recuerdas que se había planteado algunos textos en la clase pasada y la idea principal es la afirmación que se dice acerca del tema. ¿Qué se dice principalmente acerca del tema? ¿De acuerdo? Y la respuesta va a ser la idea principal. Profesor, ¿qué más me dice de la idea principal? Me dice que la idea principal posee autonomía, no depende de otras. ¿Qué es ser autónomo? O sea, que puede existir por sí sola, porque esta idea principal va a ser la raíz, va a ser la base para que surjan otras ideas. Me va a servir como cimiento, como raíz, para yo poder explicar las demás ideas o para que puedan surgir las demás ideas. Te dice también que articula las demás oraciones del párrafo. ¿Por qué las va a articular? Porque a raíz de esa idea principal van a surgir las famosas ideas secundarias, ¿de acuerdo? A raíz de mi idea principal surgen mis ideas secundarias, lo que me permite ampliar mi texto. Ahora me dice, comúnmente es explícita, pero podría ser implícita. Profesor, ¿qué cosa es explícito y qué cosa es implícito? Explícito se refiere a que se puede leer directamente, es perceptible, es visible en la lectura. Pero al decirme implícito, es que no está escrita directamente, sino que ya la tengo que deducir, la tengo que sobreentender, ¿de acuerdo? Es lo implícito. Lo explícito, lo visible, o sea, está visible en el texto. Lo puedo identificar en el texto. Implícita, que no está escrita en el texto, pero a raíz del conjunto de ideas secundarias yo la puedo deducir, ¿de acuerdo? Entonces, a eso vamos a llamar nosotros idea principal.
Algo más que aclarar acerca de la idea principal. Y acuérdate siempre, la idea principal puede estar en cualquier parte del texto, al inicio, al medio, al final, o a veces también arriba y abajo, como ya vamos a ver lecciones más adelante, ¿de acuerdo? Comúnmente la idea está al inicio, pero puede estar al medio o puede estar también al final, o podría estar arriba y abajo. Eso va a depender mucho del tipo de texto que estemos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Ahora, me dice, otro aspecto que debemos tener en cuenta son las ideas secundarias. Como te dice ahí, las ideas secundarias me sirven para complementar, explicar, aclarar, ejemplificar. ¿Qué cosa? La idea principal. ¿De acuerdo? Yo doy una idea principal y de esa idea principal me surgen ideas que me sirven para explicar el porqué de mi idea principal, para ejemplificar mi idea principal, para ampliar lo que he planteado en mi idea principal. ¿De acuerdo? Como dice ahí, aporta más información, una información más específica. Ahora te dicen, carecen de autonomía. ¿Por qué carece de autonomía? Porque va a depender o va a surgir a raíz de qué? A raíz de mi idea principal. ¿De acuerdo? Y te dice que se articula a la idea principal, es decir, va conectada directamente, ¿de acuerdo? A través de nexos, comas, punto y comas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que debemos saber nosotros de la idea principal y la idea secundaria. ¿De acuerdo? La idea principal es la idea más importante. La idea secundaria me sirve para ejemplificar, ampliar, complementar lo que yo he planteado con mi idea principal. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a hacer unos ejercicios, algo bien chévere, bien sencillo para ti. Y vamos a identificar de una manera sencilla lo que es el tema, lo que es la idea principal y lo que es la idea secundaria. Mira, te he puesto unos ejemplitos pequeños por el momento y luego vamos a hacer un texto largo. Me dice, los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los gatos y los caballos. Los animales invertebrados son aquellos que no poseen un esqueleto interno. Así son ejemplo de estos últimos los gusanos, mariposas, moscas. A ver, en este texto de 4 líneas, es un párrafo. Tú recuerda que un párrafo puede ser un texto, ¿de acuerdo? En este caso te han planteado un párrafo, debe haber una idea principal y debe haber ideas secundarias. A ver, en este párrafo, en este texto, ¿de qué me está hablando el texto? Yo te dije, ¿no? Para hallar el tema, yo me hago la pregunta, ¿de qué me habla el texto? De manera general. ¿De qué me está hablando? General. Si tú te haces la pregunta, ¿de qué me habla el texto? ¿Qué me vas a responder tú? Ah, ya, profesor, me está hablando acerca de los animales. De manera general me está hablando de eso, de los animales. Ahora, la idea principal. Me dice que la idea principal es la idea base, la idea raíz que me va a permitir desarrollar el resto de ideas. ¿Qué me están diciendo básicamente de los animales? ¿Qué me van a explicar básicamente de los animales? ¿Qué me van a explicar? Si tú lees el texto te vas a dar cuenta que la idea raíz, la idea madre, la idea fundamental acá va a ser esa. Los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Esa va a ser mi idea principal, porque a raíz de esa idea principal van a surgir las demás ideas, las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Fíjate, la idea principal era los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Fíjate, ¿cuáles son las ideas secundarias que van a complementar este texto? Los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto interno. Es una idea secundaria, porque está surgiendo a raíz de ¿qué? De la afirmación principal que es los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Otra idea secundaria. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los gatos y los caballos. Son animales vertebrados. Ha surgido a raíz de la idea principal. Otra idea secundaria. Los animales invertebrados son aquellos que no poseen esqueleto interno. Esa idea ha surgido a raíz de lo que te han planteado en el inicio. Los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Y por último, la otra idea secundaria sería, son ejemplo de estos últimos los gusanos, las mariposas, las moscas. ¿Te das cuenta? Esas ideas que están subrayadas en verde han surgido a raíz de la idea principal, que es los animales se clasifican en dos grupos, vertebrados e invertebrados.
vertebrados. Entonces es así como se analiza un texto para identificar sus ideas, ¿de acuerdo? Primero yo hallo el tema, y el tema es en todo el texto me habla de los animales. Pero ¿qué me afirman de los animales? Que se clasifican en los grupos vertebrados, invertebrados, la idea principal. Y las demás ideas me están ejemplificando o me están explicando en este caso el por qué afirmo esa mi idea principal o me están complementando la idea principal. ¿De acuerdo? Fácil, chicos, muy bien, nivel Teletubby. Vamos con otro. Mira, fíjate, otro texto corto. Me dice: la célula es la unidad más pequeña que tiene vida y presenta tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo que está al interior del citoplasma rodeado por la membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Igual, vamos a hacer acá un reconocimiento de tema, idea principal y las ideas secundarias, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, ¿cuál es el tema? ¿De qué me está hablando el texto básicamente? Yo te hago la pregunta: ¿de qué me habla el texto? Ah, profesor, me está hablando de la célula. Muy bien, de la célula. Me está hablando acerca de la célula. Ahora, ¿qué me están explicando o qué me están diciendo básicamente de la célula? ¿Qué me dicen de la célula? ¿Qué es la célula? Recuerda que la idea principal es la raíz, es la fuente que me permite que surjan las demás ideas. ¿Cuál va a ser entonces la idea principal acá? La idea principal va a ser: la célula es la unidad más pequeña que tiene vida y presenta tres partes fundamentales. A raíz de esa idea están surgiendo las demás ideas. ¿De acuerdo? Fíjate, al yo decir la célula es la unidad más pequeña que tiene vida y presenta tres partes fundamentales, ese I me está adicionando más información en la idea principal. Por eso yo he tomado como idea principal toda esa parte. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la primera idea secundaria que me dan? La membrana que recubre toda la célula. Es la primera idea secundaria. Otra idea secundaria: el citoplasma es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos. La tercera: el núcleo está en el interior del citoplasma rodeado por una membrana nuclear en cuyo interior está el material genético. Mira cómo han surgido ideas secundarias a raíz de la primera idea. La idea principal, que era la célula es la unidad más pequeña que tiene vida y tiene tres partes fundamentales. ¿Te das cuenta cómo hemos analizado? Lo importante acá para poder identificar la idea principal es que tú me halles bien el tema. Si tú hallas bien el tema, entonces es más fácil identificar la idea principal. Profesor, siempre va a estar la idea principal al inicio. ¿Qué te había dicho? No, ¿verdad? La idea principal puede estar en diferentes lugares. Puede estar al inicio, al medio o al final. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos haciendo dos textitos ahí. Vamos ahora con la tercera. ¿De acuerdo? Mira, este es un texto un poco más grande. ¿De acuerdo? Los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos desde tiempos antiguos. Se desconoce el momento exacto de la proximidad del gato con el hombre, pero se sabe que ya convivía con este en la antigua Mesopotamia y en el Egipto faraónico, pues numerosas obras de arte pictórico ya lo representan como un animal conocido y familiar. Es más, en estas primeras culturas estaba asociado a divinidades y al mundo de lo desconocido, ya que se creía que actuaba como una especie de mensajero entre los hombres y los dioses. Se supone que incluso esta condición mágica se transmite a lo largo del tiempo para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos con las brujas. De hecho, hasta la actualidad la superstición dice que es de mala suerte cruzarse en el camino con un gato negro. A ver, fíjate, hemos leído este texto un poco más largo que los demás, sigue siendo un párrafo, ¿de acuerdo? Recuerda que los párrafos tienen su propia idea principal. A ver, ¿de qué me está hablando el texto? Lo primero que yo siempre me pregunto: ¿de qué te han hablado en el texto? Y te acuerdas el año pasado que hacíamos comprensión, cuando les pedía de manera voluntaria: ¿de qué me habla el texto? ¿Qué te estaba pidiendo? Que me halles el tema, porque el tema es el primer paso para yo poder hallar idea principal, idea secundaria. ¿De qué me está hablando el texto? Ah, ya, profe, pichanga, fácil, huevo, me está hablando de los gatos. ¿Sí o no? Te está hablando de los gatos. Ahora, por todo lo que te hablan ahí, ¿qué han tratado de los gatos? Te han tratado su historia, ¿no? Cómo han llegado hasta el día de hoy a ser un animal compañero del hombre. ¿Cuál será la idea principal entonces? ¿Qué idea me está dando pie a desarrollar todas las demás ideas? Ah, ya, profesor, ya sé.
Si me están hablando de Egipto, de las primeras culturas, en la condición mágica en la medieval, ya entonces parte de la historia, es algo antiguo. Entonces la idea principal sería los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos desde tiempos antiguos. Muy bien, 20, respuesta Leninger, ¿no? Entonces, fácil, hemos hallado la idea principal. Porque a raíz de esa idea están explicando las demás ideas. En tiempos antiguos, ¿qué tiempos antiguos? En Mesopotamia, en Egipto faraónico, las primeras culturas, en la época medieval y cómo hasta hoy día han llegado ciertas supersticiones. ¿Te das cuenta? Ya, profe, acá entonces también la idea está al inicio. Claro, en este caso la idea está al inicio. Ahora fíjate, ¿cuáles van a ser ideas secundarias? Se desconoce el momento exacto de la proximidad del gato con el hombre. Te sigue hablando del gato. Las ideas secundarias también te hablan del tema, pero estas ideas secundarias han surgido a raíz de una idea principal. Se sabe que ya convivía con esta en la antigua Mesopotamia, otra idea. Numerosas obras de arte pictórico ya lo representan. ¿A quién representan? Al gato. ¿Te das cuenta? Sigue hablando del gato. Estaba asociado a divinidades. Sigue hablando del gato. Actuaba como una especie de mensajero. Sigue hablando del gato. Esta condición mágica se transmite a lo largo de presentarle a los gatos con las brujas. Sigue hablando del gato. La superstición dice que es la mala suerte cruzar. Sigue hablando del gato. Entonces te das cuenta que las ideas hablan del mismo tema, el gato. Pero dependen, estas ideas en verde dependen de la idea principal, que es los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos desde tiempos antiguos. Y te están explicando cómo así. Esas son las ideas secundarias, ¿de acuerdo? Huevo, profe, pichanga. Es fácil, chicos. Es cuestión de que tú identifiques bien el tema y tengas ganas de leer. Porque si tú no pones ganas de leer, entonces no lo vas a poder hacer, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con otro textito. Mira, un texto diferente. Mira, en este caso ya estamos hablando de 3 párrafos, ¿de acuerdo? Es un texto con 3 párrafos. Ya, profesor, acá va a estar entonces un poco más complicado. Es igual de fácil. Como yo te había dicho, los párrafos manejan una idea principal independiente, porque cada párrafo maneja un conjunto de ideas y comúnmente, ojo, comúnmente trabajan subtemas que van a depender de una idea principal propia, ¿de acuerdo? En este caso va a haber 3 ideas principales. ¿De acuerdo? Una por cada párrafo. Pero todas esas ideas principales van a depender a un tema común, que ya lo vamos a conocer. Fíjate, Ollantay, la única muestra del teatro quechua que ha llegado hasta nosotros, escrita en el siglo XVIII, es considerado como todo un monumento literario del periodo de la colonia. Desde que esta obra fue descubierta, ha existido una fuerte polémica acerca de su origen, en la que se enfrentan 2 posturas fundamentales, la que asume una raíz puramente indígena y la que propone una procedencia mestiza. La trama se centra en el amor prohibido entre Ollanta y Cusicuyur, una princesa inca, hija de Inca Pachacutic. El final de la obra, después de diversos incidentes, es feliz. Mira, aquí el texto es de 3 párrafos, pero los 3 párrafos me deben trabajar el mismo tema. ¿De qué me están hablando? Profesor, no sé, chaqueta tranca. No, está fácil, hijo, está fácil. Comúnmente el tema siempre se plantea en las primeras líneas del texto. ¿De qué me están hablando? Ya, profesor, usted me lo dice así, fácil. Me está hablando de Ollantay. Claro, me está hablando de Ollantay. De acuerdo que es una obra. Ahora vamos con el primer párrafo. Me dice, Ollantay, la única muestra de teatro quechua que ha llegado ante nosotros en el siglo XVIII, es considerado como todo un monumento literario del periodo de la colonia. ¿Cuál va a ser la idea principal en este caso? ¿Cuál es la información más importante que nos dan en relación al primer párrafo? ¿Qué te dicen en el primer párrafo? Mira, si te das cuenta y te dan unas pistas. Lo que está entre guiones es información que de cierta manera se puede suprimir. Por ende, lo que me quedaría es la idea principal. La idea principal en este caso, ¿cuál sería? Ollantay es considerado como todo un monumento literario de la colonia. Es la idea principal. Es lo que me están afirmando principalmente en el primer párrafo. Y ahora vamos a extraer ideas secundarias. Hay ideas secundarias, profe, claro, pero sí es cortito. Pero hay ideas secundarias. ¿Cuál sería una idea secundaria? A ver, Ollantay, la única muestra del teatro quechua que ha llegado hasta nosotros, escrita en el siglo XVIII, es considerado como todo un monumento literario del periodo de la colonia. La última parte es la idea principal. Entonces sacamos ideas secundarias. Una idea secundaria sería Ollantay fue escrita en el siglo XVIII. ¿Es cierto o no? Sí, profe, dice Ollantay escrita en el siglo XVIII. Es una idea secundaria. ¿Te das cuenta? Otra idea secundaria.
Ollantay es la única muestra del teatro quechua. Ollantay es una muestra del teatro quechua. Entonces, ¿te das cuenta cómo hemos sacado fácilmente ideas secundarias? Mira, de un párrafo tan chiquito hemos sacado 3 ideas. ¿Te das cuenta? Vamos con el párrafo 2. ¿Qué me están hablando o qué me están explicando centralmente de Ollantay en el párrafo 2? Ah, prof, me están hablando de unas posturas. Ah, ya, ¿cuál va a ser la idea principal entonces? Se enfrentan dos posturas fundamentales acerca de su origen. Te sigue hablando de Ollantay. ¿De qué origen estoy hablando? El origen de Ollantay. Entonces, ¿cuál sería una idea secundaria acá? Hay una postura que plantea una raíz indígena. Es una idea secundaria porque está surgiendo a raíz de la afirmación que se enfrentan dos posturas fundamentales. Otra idea secundaria. Hay una postura que plantea una procedencia mestiza. Es otra idea secundaria que está surgiendo a raíz de la afirmación principal que me dice que se enfrentan dos posturas fundamentales acerca de su origen. ¿Del origen de quién? De Ollantay. Te das cuenta que me sigue hablando de Ollantay. Ahora, en el tercer párrafo, ¿cuál va a ser la idea principal? Ya, me están hablando del amor prohibido. Ya, ¿cuál sería la idea principal entonces? La idea principal sería la trama se centra en el amor prohibido de Ollantay y Cusicullur. Profesor, ¿y ahí no hay ideas secundarias? Sí hay ideas secundarias, hijos, solo que no me ha alcanzado a pedir la diapositiva. Sabrás comprender, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería una idea secundaria? Ollanta era un jefe rebelde. Esa es una idea secundaria. Ollanta es un jefe rebelde. Otra idea secundaria, ¿cuál sería? Cusicullur es hija de Pachacute. ¿Cuál sería otra idea secundaria? El final es feliz. ¿Te das cuenta? Son ideas secundarias, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, el día de hoy así hemos conocido nuevos aspectos acerca del texto que nos van a ayudar más adelante para adentrarnos en lo que es la comprensión de lectura más profunda y que espero que haya sido de su agrado, chicos. Recuerda, hay una práctica que debes descargarla, imprimirla, resolverla y pegarla en tu cuaderno. Se ha dado unas indicaciones especiales. Como son textos, se ha dado unas indicaciones especiales. Te pido por favor que leas y antes de preguntarme cualquier cosa, ¿de acuerdo? Lee bien las instrucciones y estaré dispuesta a contestarle sus dudas vía WhatsApp o Classroom, ¿de acuerdo, chicos? Nos vemos.